constructores y escultores de los recintos ceremoniales, artesanos, pintores y escritores de los códices, quienes crearon un arte esplendoroso. Esta es la ciudad de Chichén Itzá, una de las más imponentes urbes construida por los antiguos mayas. Su mayor esplendor tuvo lugar entre los años
Durante la colonia se formó una casta que dominó la península por mucho tiempo. A finales del siglo XIX, durante el Porfiriato, esos grandes dueños y señores de la tierra extendieron el cultivo del milenio. Los campesinos que antes tenían cierta libertad de sembrar sus propias parcelas fueron arrastrados a las haciendas, donde nacían y crecían como peones acasillados. Los mayas, junto con miles de indígenas capturados en el estado de Sonora, fueron sometidos a la esclavitud por deudas, a trabajos forzados, a castigos corporales y a un profundo desprecio por su cultura. Un hacendado así justificaba el maltrato. Es necesario pegarles, es muy necesario, que no hay otro modo de obligarlos a hacer lo que uno quiere. ¿Qué otro medio hay para imponer la disciplina en las fincas? Si no los golpeamos, no hay nada. Contra esas condiciones, los mayas se rebelaron. Cuando triunfaron los revolucionarios del norte contra la dictadura de Victoriano Huerta, en Yucatán, las cosas comenzaron a cambiar. En 1915, el general Salvador Alvarado es nombrado gobernador provisional de Yucatán con la encomienda de llevar a cabo el programa de la revolución. Carrillo Puerto lleva 2 años en el Ejército Libertador del Sur. Aprende de la lucha de los zapatistas y ayuda a repartir la tierra en la región de Cuautla. Allá andaba cuando recibe noticias de su tierra. Me avisan que el general Alvarado está repartiendo tierras entre los mayas. Yo estoy muy contento aquí, ayudando a que los campesinos de Morelos reciban también sus tierras. Pero aquí tienen a Zapata, así que yo no hago falta. Me voy a Yucatán. El gobierno de Alvarado suma a Carrillo Puerto a la tarea de repartir tierras en Motul. La participación del pueblo crece. Se realizan encuentros de obreros y campesinos. Se convoca al primer Congreso Feminista de México y se funda el Partido Socialista de Yucatán. Al frente de este partido, Carrillo Puerto organizó las ligas de resistencia. Poblado por poblado, en caseríos y haciendas, al grito de tierra y libertad, se organizaron miles de indígenas mayas. En 1917, los socialistas yucatecos ganaron las elecciones. Un trabajador ferrocarrilero es elegido gobernador y Carrillo Puerto diputado. Las fuerzas desatadas provocan algo imposible de imaginar años antes. En Motul se reúnen los hombres del maíz. Dirigentes de todas las regiones de Yucatán dan su voz. Hay que sembrar maíz y ser autosuficientes. Hay que regenerar la comunidad, reanimar la cultura y recuperar la dignidad. Los hacendados y mequeneros defienden sus privilegios y desde los tradicionales periódicos atacan al gobierno socialista. El presidente Carranza se inclina a favor de la oligarquía local, detiene las primeras reparticiones de tierra y envía a un nuevo responsable del Ejército Federal a Yucatán, que reprime a los dirigentes de las ligas de resistencia. Carrillo Puerto denuncia la restauración conservadora en Yucatán y sale exiliado a la Ciudad de México. Cuando es derrotado Carranza, los hacendados de Yucatán ya no tienen el apoyo del centro y Carrillo Puerto regresa a su tierra. En el puerto de Progreso lo recibe una multitud. En 1921, los socialistas en Yucatán se vuelven a organizar. Las ligas de resistencia crecen al llamado de Carrillo Puerto, que recorre todo el estado como candidato a gobernador. Antes de las elecciones, en el pueblo de Izamal, los dirigentes de las ligas se reúnen en un segundo congreso. Algunos que solo hablan maya o no saben escribir trazan sus objetivos, a los que llaman nuestras utopías. Se propone la expropiación de las tierras de las haciendas y distribuir sin intermediarios los frutos del trabajo. También acuerdan promover las demandas feministas y desterrar los prejuicios que han esclavizado a las mujeres. El pueblo maya vota abrumadoramente por su curul Felipe, como le llaman, hermano Felipe. En la Plaza Grande de Mérida, el nuevo gobernador dice ante
trabajos de restauración de Chichén Itzá. Y no se detiene. Promueve el idioma maya, que se enseña en las nuevas escuelas. Reparte miles de libros en las comunidades, entre estos el Popol Vuh y el Chilambaga. Quiere animar la cultura en todos los pueblos, y las ligas son el espacio comunitario para la organización. Por esos días, Carrillo Puerto escribe: Cada liga tiene una banda o orquesta, ya que nuestra gente es demasiado triste y tiene que aprender a cantar y bailar, no solo sus bellas canciones, sino también otras danzas más alegres y tonadas más libres. Ellos han sido esclavos por tanto tiempo que han olvidado cómo jugar. Los esclavos no juegan, y las personas que juegan no son esclavos. El futuro de Yucatán pertenece a los mayas. Pero la rebelión de Adolfo de la Huerta contra Obregón y Plutarco Elías Calles da el pretexto para que los hacendados de Yucatán promuevan un golpe de estado contra Carrillo Puerto. Los viejos dueños de Yucatán, la casta acostumbrada a matar, no tolera el gobierno del pueblo. Los militares al servicio de los hacendados toman Mérida. Carrillo Puerto, con sus colaboradores más cercanos, viaja a Motul, mientras los golpistas los persiguen. En la estación del tren de su pueblo los reciben miles. El pueblo no está armado y Carrillo Puerto quiere evitar una masacre. Entonces pide a la gente que regrese a sus casas. En su escape busca el mar para embarcarse, pero es capturado y sometido a un juicio sumario. Hace 100 años, un 3 de enero de 1924, frente a un pelotón de fusilamiento en el cementerio de Mérida, es asesinado Felipe Carrillo Puerto, el dragón de los ojos verdes, junto a sus compañeros.